En 1991, en la historia de nuestro país, se registró un suceso muy importante. Cambiamos de constitución, hubo una constituyente, resultado de un proceso de paz, de una negociación, etc. Y de nuevo Colombia vivió un momento de esperanza. Todos tuvimos la sensación de que en efecto íbamos a, digamos, a dar un paso adelante en muchas cosas. Pero en esos mismos momentos sucedían cosas muy importantes también a nivel mundial. Digo yo, pues en el nivel local, por ejemplo, menudencias, además de la constituyente y todo eso, menudencias en los procesos electorales que nos prometían que iban a ser más limpios, más independientes, etcétera. El tarjetón, por ejemplo, y muchas otras cosas. Pero en el nivel mundial sucedieron cosas también en esa misma época, precisamente en los 90s. Cayó el muro de Berlín, se desmembró el bloque socialista, fue la liberación de Mandela, que marcó un hito muy importante también en África y en el mundo en general, y empezó a sentirse ya el remesón extraordinario de una revolución científico-técnica que nos asombra diariamente. Igualmente por esa época, realmente fue una década muy curiosa esa. Un tal Fukuyama, un politólogo de origen japonés, gringo, declara de una manera muy vehemente, con el aplauso de todas las oligarquías del planeta, que la historia había llegado a su fin. Ya esto se acabó, ya las ideologías no tienen nada que hacer, ya la historia terminó y ahora lo que manda es, en lugar de las ideologías, la economía. Es decir, el liberalismo económico en sus más extraordinarias formas y lo que ha venido a denominarse localmente y en general el neoliberalismo. Bien, no, pues se acabó la historia. Ya ustedes no necesitan luchar por la ideología. Trapos rojos guárdense, trapos azules guárdense, trapos de todo tipo guárdense, porque ahora ya no es necesario. Y en efecto, liberales y conservadores desaparecieron. Se empezaron a mezclar, se enteraron de que eran agentes de lo mismo, simplemente matices, pero en el fondo eran lo mismo. Y se nos dijo, bueno, entonces como la historia ya terminó y por delante lo único que sigue es el perfeccionamiento paulatino y sucesivo del capitalismo, entonces ahora vamos a dedicarnos a perfeccionar este sistema. ¿Para qué? ¿No? Para que responda pues a las exigencias de la época, del momento y demás. Entonces se nos empezó a vender una recontramentirota descomunal, ¿no? El fin de la historia llegó, el capitalismo es el último sistema, el mercado es la última expresión de la libertad humana y del individuo. El sistema se va a arreglar él solito a sí mismo, no se preocupe. No se desespere mucho porque sí, el sistema tiene algunas deficiencias,
Por ejemplo, genera miseria. Por ejemplo, se fundamenta en la explotación de unos y otros. No, pero esos son problemas colaterales, ¿no? Eso no es tan grave. Él se va arreglando poco a poco. No se preocupe, no se desespere. Que él se arregla solito, él se autorregula. El mercado es sabio aunque es ciego. Bueno, entonces, y todo el mundo se tragó de cuento. ¿Sí? Y además queremos decirle que el Estado es un obstáculo para que en esa autorregulación, porque el Estado introduce elementos dañinos, elementos perturbadores de la libertad en el mercado y en los negocios y etcétera. Entonces el Estado hay que reducirlo, ponerlo chiquitico, que sin mucho mueva la burocracia. Eso ha llegado a tal extremo que, por ejemplo, los Estados Unidos hoy tienen contratan ejércitos privados para sus misiones en el exterior. Entonces, inclusive hasta los ejércitos, pues, ya no los maneja el Estado propiamente, sino que los contrata. Vamos a hacer una guerra, nosotros contratemos unos mercenarios por ahí y los llevamos y eso nos sale barato. Barato, es un negocio como cualquier otro. Se nos dijo también que la promesa era la clase media. Todos vamos a pertenecer a la clase media. La clase media es una especie en vías de extinción. Cada vez más poquitos son más riquitos, ¿eh? Y cada vez los más recontra más son más miserables y más pobres, a tal punto que la concentración de la riqueza y, por supuesto, naturalmente de las decisiones es una de las tendencias irreversibles en todo este fenómeno que observamos en los últimos 25 años. Nos prometieron que iba a haber cada vez más democracia y más participación. Falso. Cada vez hay menos. Cada vez hay menos participación. Nos prometieron que iba a haber cada vez más representación de las mayorías, de las amplias capas de la población. Falso. Cada vez lo que realmente se representan son grupos de población fundamentalmente oligárquicos que representan intereses particulares. Se nos prometió que esto iba a ser más justicia, especialmente justicia social y demás. Y resulta que no, la justicia es una corrompida. Vea, mire, hoy acaba de salir una noticia. Cogieron a una señora, voy a ver si recuerdo exactamente los datos, sustrayendo productos agrícolas. y toman la fotografía de la señora esposada con un racimo de plátanos, en lugar de hablarle a uno clarito. No, sustrayendo unos productos agrícolas. Hombre, se robó un racimo de plátanos. Eso es lo que hizo la señora. ¿Y por qué se lo robó? Hombre, porque tenía hambre y tenía que llevarle a la familia a comer. Les aseguro que esa señora la van a juzgar y le van a meter décadas de cárcel por ladrona. Y eso va a ser rápido. Eso no se va a demorar mucho, eso va a ser rapidito. Pero el que roba un racimo de plátano es una persona que se ha robado 20,000 pesos, 30,000 pesos. Es lo que vale un racimo de plátano. Pero el que roba 750,000 millones, el que se roba la salud, el que se roba no sé cuántos decenas de miles de la educación, el que hace negocios de tierras por cientos de miles de millones y falsifica las escrituras y todo eso y lo cogen,
Entonces, ese sí tiene va a pagar un pool de abogados internacional de talla mundial y empiezan a mamarle gallo a la justicia y la justicia se deja mamar gallo. Y sí, y es que ellos están defendiendo, claro. Y entonces prescriben los procesos. Resulta que los culpables no son ellos sino los campesinos. Y ya, y todo desaparece. ¿Y justicia? ¿Hubo? No, no hubo. ¿Y qué se hizo? No, qué vaina, no. Es que así es la vida. Mientras la señora está pagando sus decenas de años por robarse un racimo de plátanos para alimentar su familia. Esa es la justicia. Y cada uno de nosotros tiene varias anécdotas similares que demuestran cómo es que funciona y opera la justicia en este sistemita. Esto es lo que crece, ese cuadro es el que se impone, es constante, todas las promesas resultaron vanas, falsas, todo fue puro cuento. Entre tanto, los medios paulatinamente cada vez son más funcionales a este sistema, a tal punto que se llega a concluir que la verdadera guerra no es la que se hace con las armas en los campos de batalla, que cuando se llega a la guerra en los campos de batalla es porque se ha perdido la principal guerra. ¿Y cuál es la principal guerra? La guerra por las conciencias de las personas. Mientras usted tiene un esclavo convencido de que él es libre, que vive en el mejor de los mundos y que defiende ese sistema que lo oprime, que lo explota, que lo acaba, que lo termina, mientras eso sucede así, es que se ha ganado la guerra de verdad. ¿Qué mejor que un esclavo que defiende sus propias cadenas? Eso es el sumum, lo más excelso que puede generar un sistema de esta naturaleza. Y eso es lo que tenemos. RCN y Caracol en el caso colombiano nuestro es lo más demostrativo. Ahora dicen que se acaba la licitación, se vence el contrato con algunos de los medios que son relativamente independientes. Entonces, ¿qué se empezó a cocinar ya? No, es que la libertad de mercado, entonces vamos a someter a licitación otra vez las franjas, no sé qué, y empiezan a mover para arriba y para abajo. Y esos dos canales, el 1 y el Capital, van a desaparecer si nos descuidamos. Los van a liquidar. ¿Y se los van a entregar a quién? Pues a los que sabemos. A los que defienden la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de mercado, la libertad de los negocios y la libertad de los negociantes y los demás que se frieguen. Eso es lo que tenemos. Son sistemas, medios de comunicación orientados a generar miedo para aumentar el control. Más miedo para más control. Más miedo para más control. Más miedo para más control. Y en esa nos la pasamos. Así, mi estimado candidato, a lo que sea, a la alcaldía, a la gobernación, a lo que sea, por favor, hable claro. Díganos las cosas por su nombre, especialmente por lo que está pensando y lo que se propone hacer. Dígale a la ciudadanía, ¿usted quién representa? No nos eche cuentos, que tarde o temprano nos vamos a enterar de que usted era el caballo de Troya de quién sabe qué grupo económico o qué grupo de interés, etcétera. Hable cortico, no nos eche mucha paja, directo, mírenos a los ojos, que nosotros vamos a decidir por quién votar. Eso no es fácil, pero hay una axioma que yo creo que vale la pena recordarlo, y es que nadie puede regresar atrás
y tener un nuevo comienzo. Pero cualquiera puede comenzar ahora y tener un nuevo final. Así, mi estimado elector, mi estimado ciudadano y mi estimada ciudadana, no se deje engañar, no venda su conciencia, disfrute, sienta la extraordinaria dicha y felicidad de ser libre a la hora de elegir y de escoger. Usted sentirá interiormente una inmensa satisfacción, especialmente con su conciencia, al haber escogido aquel que su conciencia le dicta como el mejor. Escúchelos, no se deje engañar, no coma cuento. 1, 2, 3 de nosotros, 10.000, 10.000, 100.000, poco a poco, durante muchos años, podremos modificar esta situación. Eso, por supuesto, no sustituye las luchas a las que tenemos derecho, las luchas sindicales, las luchas en la calle, las protestas en la calle, las manifestaciones, las expresiones de nueva voluntad popular, etc. Así que eso es de lo que se trata. Educación política, maduración y crecimiento político para modificar todas estas cosas. Yo creo que es algo que podemos poner en práctica ahora mismo, no aplazarlo, porque repito, nadie puede regresar atrás y tener un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar hoy y tener un nuevo final.